El autismo y la educación son dos palabras que cuesta unirlas muchas veces, ya que en la mayoría de los centros educativos tradicionales, estos chicos encuentran grandes barreras hasta para ingresar. Es por ello que hoy nos visita Rocío Rojas, activista por los derechos de las personas con autismo en el Perú, quien nos comentará cómo venimos avanzando a nivel normativo y educativo en nuestro país. Bienvenida, Rocío, a Conmente Diversa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Rocío, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los criterios de los centros educativos para la admisión de los estudiantes con discapacidad tras la pandemia y el inicio de las clases presenciales? Bueno, los criterios con respecto a los chicos con discapacidad, creo que es cuando menos recibo es mucho mejor, ¿no? Ese es el criterio. Porque sí, actualmente nos estamos enfrentando a procesos de inclusión bastante complicados, bastante difíciles. La pandemia nos ha afectado no solamente en el tema de salud, sino también en el tema de educación. Y si, por ejemplo, ayer yo leí un informe de la UNICEF donde decía que señalaba que la educación peruana está en crisis. Y si la educación peruana habla de educación regular está en crisis, por supuesto que también la educación inclusiva está en crisis. No la tenía sí. Ese dato. ¿Y habla de niveles de crisis o sí. crisis en general? Habla, por ejemplo, de que hay alrededor de 700.000 niños que han dejado la escuela o están en riesgo de dejarla, que equivale más o menos al 10% de los matriculados de este año. Estamos hablando de niños neurotípicos y con condición. No, claro, hablaba de niños en general. Niños en general, ¿no? Y como al menos yo conozco, si de alguna manera la educación siempre ha sido un problema en el país, eso se ha maximizado cuando se habla de educación inclusiva, ¿no? Y más o menos se sabe qué cantidad de chicos autistas, cuando hablo de chicos es en general, chicos y chicas, Ajá, sí, por supuesto. ¿Cuántos chicos autistas hay matriculados hoy en día en los colegios? Yo escuché la otra vez por el Día del Autismo al ministro de Educación que hablaba de 5.000 estudiantes en los diferentes niveles y modalidades. Y la mayor cantidad, o sea, hablamos de especial, de regular, de alternativa, ¿no es cierto? Y de básico productiva. Pero la mayor cantidad estaba en la educación básica regular. O sea, son 5.000 estudiantes. Estamos hablando de un gran número, y si a eso le sumamos que hay muchos alumnos que no están diagnosticados, podríamos multiplicarlo por 2 o por 3 por lo menos, ¿no? Mira, yo justamente estaba haciendo el cálculo y según la prevalencia que se puso en el plan nacional, se hablaba de 65.000 personas con autismo menores de 18 años, ¿no? Entonces, si son 65.000 menores de 18 años y si hacemos cálculos gruesos, más o menos alrededor de solamente el 10%, del 7-8% estaría escolarizado, que es muy poco, ¿no? Es muy poco, y hay que ir avanzando. Pero también estamos encontrando que hay un problema grande hoy en día de muchos colegios que han matriculado en tiempos de pandemia a muchos chicos con autismo, ¿ya? Y hoy en día, cuando tienen que volverse a lo presencial, le están cambiando las reglas de juego. ¿Nos puedes explicar un poquito eso? Sí, correcto. Diego, claro, en un esquema de virtualidad, ese ha sido el padre quien ha estado a cargo de la educación del niño y quien le ha estado dando los apoyos que él requería, ¿no? Ya en un nivel de presencialidad, ya dejó el padre de prestar los apoyos y ha ido, y es el colegio quien tiene que hacerse cargo.
En ese hacerse cargo el colegio, entre comillas, están viniendo las dificultades porque el colegio no se está haciendo cargo de ellos. Entonces tenemos niños que en situaciones de no recibir apoyos y situaciones de no tener adecuaciones curriculares están entrando en crisis, porque me doy cuenta que tengo dificultades y que nadie me apoya. Pero yo leo y el colegio lee solamente la crisis sin determinar o sin darse cuenta que la causa es porque ese niño no tiene los apoyos necesarios. Y en esa situación les están pidiendo a los padres que los retiren del colegio porque no pueden con ellos, no están preparados. Y también porque les están pidiendo a los padres que se hagan cargo de esos apoyos. Pero hasta donde tengo entendido, eso es ilegal. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que es algo que se debe, que muchos de los padres de familia no lo saben. O sea, los padres asumen que ellos se tienen que hacer cargo de la sombra, que ellos se tienen que hacer cargo de las adecuaciones curriculares, ¿ya? Y de cualquier apoyo adicional que requiera, el padre piensa que es parte de la obligación, y eso no es cierto, eso es ilegal, ¿ya? Entonces, sí, a mí me gustaría que la gente conociera qué es lo que le corresponde en un proceso de educación inclusiva y qué no le corresponde, porque eso hace que finalmente la familia lleve todo el peso económico de este proceso educativo, ¿no? Hasta donde tengo entendido, según la ley, si no me equivoco, la ley del autismo 30-150, no la ley completa, pero si no me equivoco, en alguna parte dice de que no te pueden, tú nada más tienes que pagar la matrícula. Lo extra no corre por los padres, corren por el colegio. Correcto. Pero cuando uno le plantea eso a los colegios, directamente te dicen, bueno, adiós, llévatelo. Sí, correcto, Diego. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Yo, por ejemplo, me ha pasado hace unas semanas atrás, yo fui a un colegio acompañando a una familia, ¿no? Y el director del plantel le decía a la familia que él tenía, o sea, primero, ya de verdad hasta, no sé, me da risa, ¿no? Porque esa falta de conocimiento, primero le estaba pidiendo a la familia que un profesional externo le haga una evaluación pedagógica, ¿ya? Mira, una evaluación pedagógica, cuando se supone que ellos tienen un plantel de profesores que sin ningún problema le podrían hacer una evaluación pedagógica, ¿ya? Porque además ahora el ministerio estableció al inicio de clase que había que hacerse una evaluación diagnóstica a todos los chicos. Entonces, o sea, era evidente que los profesores podían hacerlo, pero no, el director nos dijo de que eso lo tenía que hacer la familia de manera externa, ¿ya? Y aparte de eso, tenían que hacerle las adecuaciones curriculares. Cuando yo le hablo al director, ¿ya? Y le digo, mire, el año pasado, en septiembre del año pasado, ha salido una ley, ha salido un cambio a la ley de educación, donde se habla exclusivamente del tema de educación inclusiva. Y ahí está muy clarito que todos los apoyos que va a necesitar el alumno corren por parte de la educación, de la institución educativa. Y el director no tenía conocimiento. O sea, si voy a ser director de un colegio, mínimo cualquier ley que salga, que sobre todo afecte directamente a la ley de educación, tengo que tener conocimiento. Y me dijo, no, mira, yo estaba en otro colegio, me dio el nombre, y ahí también todos los chicos inclusivos venían con un centro que los acompañara y ellos se hacían cargo de todo, ¿ya? Entonces yo le digo, bueno, eso es una práctica errada, ¿ya? Una práctica que no está de acorde con la ley. Y el señor no lo sabía, ¿no? Y la familia tampoco, o sea, recién en ese momento la familia se enteraba que no era su obligación. Claro, pero ¿qué hizo el director en el momento? ¿Aceptó asumir los gastos o puso trabas? No, puso trabas porque dijo que siempre se había hecho de esa manera, ¿no?
Y yo más bien le recomendé y le digo, mire, yo le recomiendo, ya, en los mejores términos posibles, le di el nombre de la ley, se lo voy a mandar si usted desea, para que vea realmente qué obligación tiene usted como institución educativa. Y yo se lo digo al padre porque el padre tiene el derecho de saberlo. Ya finalmente, si él por decisión propia se hace cargo de ese cobro, ya es decisión de la familia, pero también es necesario que él sepa que no tiene que incurrir con esos gastos. Rocío, cuéntanos un poquito. ¿Cuál es el rol del Estado en la defensa de los chicos autistas en los centros educativos? Bueno, el rol del Estado es legislar, ¿ok? Y de nuestro Congreso, por ejemplo, fiscalizar que se cumpla la ley. ¿Ya? Entonces, dada la coyuntura de este país, no se está haciendo ni lo uno ni lo otro. Entonces, realmente en este momento, ninguno de los poderes del Estado está haciendo el papel que le corresponde, ¿no? Entonces, si no tenemos apoyo de nuestros gobernantes, que los elegimos nosotros, sí, a partir de ahora los puedo elegir porque ya puedo votar, ya soy peruano. Qué bueno, felicitaciones. ¿Cómo debería actuar el padre de familia ante una insinuación de que su hijo pueda ser cambiado de colegio? Ya, mira, a mí me ha pasado justamente hace unos días también un niño que ahorita tiene 4 años, 5 años y está en el colegio desde los 2 añitos, ¿no? Entonces, el colegio le pidió a la mamá que evaluara al niño, ¿ya? Y cuando ya la señora hizo varias evaluaciones, no una, sino hizo evaluaciones en 3 lugares, ¿ya? Y en todos ellos le dijeron finalmente que el niño tenía la condición. Cuando ella entrega ese documento, le llaman a la familia y le dicen, bueno, mire, ya sabemos que su niño tiene la condición y la verdad que nosotros no nos podemos hacer cargo de su educación. El niño va a estar mejor en otro colegio personalizado, de acuerdo a sus necesidades. Así que nosotros le invitamos, le sugerimos, le recomendamos que lo saque del colegio. Entonces la mamá, mira, era el viernes y justamente también se le estaban invitando para el Día de la Madre, ¿no? Y me decía, qué clase de invitación con un puñal en el corazón. Entonces, es una recomendación que hago extensiva. Yo le dije, mira, vamos a hacer una carta al colegio, ¿no? Para que esta sea una posición formal del colegio. Pedir una carta y decir al colegio, bueno, esto es lo que me ha transmitido sus psicólogas y sus profesoras, pero es algo verbal, ¿no? En todo caso, le pedimos a la directora que a través de una carta nos diera una posición formal con respecto al niño, ¿no? Entonces, ya teniendo tú una respuesta escrita, ya puedes tú, de alguna manera, podrías hacer un proceso inclusive judicial, ¿no? Yo leí hace poco, me llegó un comentario sobre un nido el cual la directora quería trabajar con un alumno autista, pero como siempre los mensajes llegan totalmente distorsionados a los padres de los neurotípicos, y amenazaron a la directora que si no expulsaban al chico autista, ella sacaban a sus hijos y hacían que los otros padres también saquen a sus hijos. No sé si te llegó esa historia y no sé si la has seguido. Uno parecido, Diego, uno parecido. Yo ha sido un caso bastante difícil para mí, fuera que una niña con condición que tenía autismo estaba agrediendo a un niño con discapacidad motora. Y
Y los padres, en general los padres de los niños neurotípicos y de este niño también con discapacidad motora, habían hecho las denuncias respectivas, ¿no? ¿Y cómo es esos casos de que un niño, acusan a un niño autista de agredir a un otro niño con discapacidad motora? O sea, dos discapacidades que están chocando. Sí. ¿Nos podrías comentar un poquito más? Sí, sí, no, para mí fue bien difícil porque yo venía, de acompañar a un niño con autismo que venía agrediendo, entre comillas, a sus compañeros, ¿ya? Y estaba apoyando a la mamá del niño con autismo, ¿no? Pero en este caso quien me llama es la mamá del niño con discapacidad motora, ¿ya? Y quien me pide ayuda, ¿ok? Y me dice, mira, yo entiendo, mi hijo, o sea, yo soy una mamá de un niño con discapacidad motora, pero es tanto que ya mi hijo emocionalmente está teniendo muchos problemas. Entonces yo le comenté a ella, bueno, que este caso ya deja de ser un caso de niños para ver cómo sean los adultos quienes ayuden en este tema, ¿no? Entonces, y a mí me parecía que, por ejemplo, yo es cierto, la directora estaba apoyando mucho a la niña con autismo, ¿ya? Pero hay momentos, Diego, en que uno tiene que poner las cartas sobre la mesa. O sea, en estos casos yo creo que uno tiene que ser sumamente objetivo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo le decía, o sea, cuando un niño pega, o sea, no hay que mirar solamente el hecho de que pega, sino siempre hay que analizar cuáles son las causas por las que porque la niña o el niño está pegando. Y casi siempre es, como te decía inicialmente, es porque el niño se aburre o no sabe qué hacer, o es una manera de decir, este lugar no me gusta, no me están dando los apoyos que requiero y por lo tanto me quiero ir. Entonces, yo creo que la mirada es por ahí, por analizar qué es lo que está generando y en función a ello trabajo sobre las causas y también trabajo sobre las consecuencias, ¿no? Claro, me siento muy identificado con eso. A mí me diagnosticaron hace 2 años con Asperger, Ajá, ¿ya? Y ahora entiendo muchas acciones mías a lo largo de mi vida, ¿ya? Okay. Y una de las cosas era de que, bueno, la etapa escolar fue tedioso para mí, tedioso, okay. Y más en la década del 70 y secundario en los 80, okay. ¿No? Porque el bullying que me hacían de que yo me defienda, y muchas veces eran los golpes, la gran mayoría. Claro. Ante la dirección queda como el malo, el que va seguidamente a dirección, que el que busca, y uno ya no le queda otra opción. ¿Hoy en día sigue pasando eso? Sí, sí, sigue pasando. Pero cuando, por ejemplo, pasan que cuando va a la dirección, el niño con condición no sabe argumentar y a veces por los problemas de comunicación que tiene y por un tema de que está con mucha cólera, con mucha ira contenida, no sabe traducir lo que siente y lo que está pasando, ¿no? Y entonces, claro, no responde y finalmente no sabe, o sea, no se defiende adecuadamente como sí lo hace el neurotípico, ¿no? Entonces, en esa argumentación gana el neurotípico y el otro solamente queda como el agresivo y el conflictivo, ¿no? Entonces, ahí yo digo que ahí está el adulto que tiene que un poco ir mirando más adentro, porque claro, siempre hay una razón por la que el niño, o sea, responde de esa manera. Muy cierto, Rocío, muy cierto. Yo lo que veo que, como en todo orden de la vida, lo diferente causa miedo, causa temor. Y más cuando uno no lee, no profundiza sobre ciertas cosas. Y el autismo, mucha gente lo ve como el diferente, como el raro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el miedo que tienen los colegios por colocar tantas barreras para los chicos con autismo?
lo relacionan mucho al autismo con crisis, ¿no? Con crisis. Lo primero que te preguntan es, ¿y el niño tiene crisis? ¿No? O el niño hace crisis como si la crisis viniera juntamente con él, y yo sí estoy convencida que la crisis tiene que ver mucho con el entorno. Cuando el entorno es amigable, cuando el entorno da apoyos, no hay crisis. Cuando el entorno es adverso, hay crisis. Pero fíjate, Rocío, yo ya tengo 50 años, Okay. ¿no? Y estaba en la oficina la semana pasada, o principios de esta semana, no me acuerdo cuándo fue, y empezó a sonar esa alarma cruel, asesina, para un chico, para una persona con condición. Okay. Porque nadie se puso a pensar lo que puede generar esa alarma, ¿ya? Y cuando hubo temblor no sonó, pero no viene al caso. Como que se siguen haciendo cosas sin pensar en la gente con autismo, en las personas con autismo, ¿verdad? Sí, sí, realmente es cierto. O sea, yo creo que solamente teniendo a alguien al lado tuyo empiezas a pensar en cómo puede afectar determinadas situaciones a una persona con condición, ¿no? Porque si yo pienso que si yo con 50 años, con muchas conductas aprendidas por golpes de la vida, me afectó y en sí mi autismo es leve, moderado, ¿no? ¿Cómo habrá sido para un chico con un autismo severo que esos sonidos lo destrozan? Por más que sea un segundo, 10 segundos, un minuto, el tiempo que sea. ¿Cómo podemos hacer para coordinar con los que hacen este tipo de actos, que es muy bueno, como preventivo es excelente, pero cómo se puede coordinar para que un niño con autismo no sufra tanto? Yo creo que, o sea, debemos seguir trabajando en el tema de políticas públicas, ¿no? O sea, siempre se asume, ¿ya?, que, por ejemplo, la discapacidad es transversal a muchos sectores, ¿ya? O sea, en la teoría es lo que dice la ley, ¿no? O sea, que todas las leyes que se hagan deben tener un enfoque en discapacidad, pues como se conoce acá en el país. Entonces, cuando yo hago una ley, uno de los enfoques donde tengo que ver es en el tema de cómo afecta lo que voy a hacer a las personas con alguna condición asociada. Pero yo creo que todavía eso no se va a dar porque alguien del Estado se acuerde de nosotros, sino más bien es al contrario. Creo que nosotros todavía estamos en el papel de siempre tener que hacer recordar a las autoridades que existimos, salvo que él tenga un pariente, ¿no?, o un hijo, y bueno, ya creo que ahí sí lo tendría presente. Mientras tanto, nuestro papel es siempre oye, estamos acá, existimos, visibilizándonos, ¿no? Rocío, en el 2019 el Perú crea la ley 30150, ¿ya? Ley de protección de las personas con trastorno del espectro autista. ¿Se viene practicando la ley o nunca pasó en funcionamiento? A ver, la ley trajo un reglamento y su reglamento trajo un plan nacional, ¿ya? Se logró hacer el plan nacional, Diego, se logró hacer el plan nacional y hay cosas que hemos logrado en el plan nacional, aunque sean poquititas, ¿ya? Uno es establecer la prevalencia, que para mí, o sea, a veces cuando tú no trabajas en políticas públicas, como que no sabes la importancia de este tema. Y ahora, por ejemplo, ¿por qué? Porque con la prevalencia tú sacas aproximadamente la cantidad de personas con autismo que hay en el país. Prorrateado, pero lo sacas, ¿ya? Y eso te permite, por ejemplo, trabajar proyectos en los diversos gobiernos regionales, ¿no? Porque ¿qué? Cuando tú vas a presentar un proyecto, lo primero que te piden es ¿y cuánta es la cantidad de población que va a ser impactada con este proyecto?
Entonces, si no teníamos el tema de la prevalencia, no habría forma de proyectar porque no había datos oficiales. Entonces, me parece, por ejemplo, que es algo que se logró poquitito, pero alguna piedra se puso en este tema. Otra cosa que se logró y que de alguna manera está vigente y tampoco se conoce, son los lineamientos para hacer la detección, diagnóstico y abordaje de las personas con autismo en el Perú. Ya es un documento básico, es cierto, pero ya ahí hay líneas básicas de cómo se va a detectar, a diagnosticar y a abordar el autismo en el Perú. No se está implementando, creo que no se está implementando, pero ahí está el documento y es parte de lo que se debería hacer a nivel nacional. Esperemos que pronto se implemente. Sí. Rocío, cuéntanos un poquito. Tú tienes una ONG llamada Persevera. Sí, correcto. Cuéntanos cómo nació Persevera. ¿Cómo nace Persevera? Bueno, nosotros tenemos dos etapas. A ver, yo tengo la ONG como tal, la asociación como tal, nace con un grupo de mamás que en ese tiempo estábamos iniciando el proceso de inclusión escolar de nuestros hijos. ¿Ya? Entonces nosotros hacíamos, o sea, ya desde ese año, que te hablo, del 2010 o 11 más o menos, o 12, ¿ya? Que no nos recibían a nuestros hijos en los colegios. Entonces, y de alguna manera queríamos llegar al Estado a decir, oye, mira, hay una ley que ya, por ejemplo, había la ley de la Convención para la protección de las personas con discapacidad, ¿ya? Pero que no se cumple. Entonces, pero no podíamos llegar como Juana, María, Rocío y qué sé yo, ¿no? Teníamos que llegar más como una figura legal. Y es ahí que se forma la asociación. Un poco con el tema de trabajar y por el tema de la inclusión escolar de nuestros hijos. Por eso se llama Persevera Inclusión. Una segunda etapa fue que en ese proceso de inclusión escolar nos dimos cuenta de que tal vez la habilidad que más necesitaban nuestros hijos en un proceso de inclusión escolar era el jugar, el juego, porque tenían muchas dificultades en los recreos para socializar, y uno cuando es pequeñito socializa a través del juego. Entonces hicimos un proyecto que se llamaba Desarrollando habilidades de juego en niños con autismo. Y nos presentamos a un concurso que hacía la Universidad Pacífico, que nos daba un capital semilla para hacer para hacer realidad el proyecto. Bueno, yo ya había trabajado en proyectos, algo sabía, entonces presentamos el proyecto y contra todo pronóstico de 100 organizaciones que se presentaron, quedamos 12 y de las 12, 4, y nos dieron un capital semilla para iniciar el proyecto, y una de las obligaciones que teníamos era de tener un local. Hasta antes de eso nosotros no teníamos un local, ¿ok? Entonces eso nos permitió alquilar un local. Pero para hacer que el proyecto sea sostenible en el tiempo, ¿ya? Nos dijeron que también necesitábamos hacer otras actividades aledañas al proyecto, ¿no? Y entonces es por eso que todavía yo tengo el centro, que es Persevera, ¿ok? Que también hacemos servicios que de alguna manera solventan a Persevera Inclusión y a la incidencia que hacemos con respecto a las leyes y a los derechos. Entonces, tengo la asociación que es Persevera Inclusión y el centro que es Persevera. Oh, las últimas dos, okay. Así te dejamos libre. ¿Qué le aconsejaría a los colegios para aceptar a los chicos con autismo? ¿Y qué le dirías, no?
Yo les diría o sea, que hagan el esfuerzo, que tengan el compromiso y la actitud de aceptar un desafío que es tener un alumno con autismo, ¿ya? Porque van a aprender mucho. Yo me imagino que al comienzo va a ser difícil, como todo comienzo es difícil, pero después ya vas encontrando los mecanismos, porque a veces, inclusive, salvo que otro, hay cosas que se repiten, ¿no? Entonces, cada vez vas a tener más niños con autismo. Entonces, y la única manera que tú vas a aprender es a través de la experiencia. O sea, no vas a aprender haciendo un PhD o haciéndote un diplomado o una especialización. Así no se aprende de inclusión, se aprende en el campo. Entonces, apréndelo de esa manera. Muy cierto, Rocío. Y a mí me llama mucho la atención que muchos colegios que dicen que son inclusivos, personalizados, que también especializados en autismo, en TDAH, y muchas veces te dicen, tiene este problema el niño, y ese problema es típico de una persona con autismo. Entonces, ni siquiera los centros especializados están especializados para llevar estos casos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo estoy bien preocupada porque te comentaba, Diego, que ha salido una ley hace poco sobre la ley de educación, donde habla varios capítulos sobre la educación inclusiva, ¿no? Y habla sobre el diseño universal de aprendizaje, el DUA, ¿no? Donde dice que el maestro tiene que enseñar a todos de la misma manera, ¿ya? Y mi preocupación es, o sea, maravilloso en la teoría, ¿ya? Pero me preocupa mucho la práctica, porque seguimos teniendo una educación de hace 30 años atrás, netamente memorística, y yo te digo porque con mi equipo visito bastantes colegios, ¿ya? Y me asusto de lo que veo, ¿no? O sea, si el niño neurotípico se aburre porque, o sea, la clase no es amena, o sea, no llama al niño a querer aprender, yo digo mucho más a un niño con condición, ¿no? Entonces veo niños que están repitiendo lo mismo, entonces me preocupa de que en la práctica todavía estemos en metodologías de décadas atrás, pero la legislación nos trae metodologías modernas, adecuadas, pero no sé cómo vamos a hacer, cuándo se va a hacer ese match de lo planificado versus cuando lo ejecuto, ¿no? Esperemos que pronto, sí. Muy pronto. Rocío, cuéntanos un poquito, los que se quieran acercar a Persevera, ¿cómo lo pueden hacer tanto para donación como para los talleres que ustedes hacen? Ok, tenemos la página Persevera en Facebook, estamos como Persevera-autismo en Instagram, y mi teléfono es 942-355-243. Rocío, como siempre es un placer poder conversar contigo, ver la pasión que le pones a todos los temas relacionados con el autismo y bueno, a no bajar los brazos, a continuar con esta lucha que es larga, que es dura, pero que tiene unos frutos muy hermosos. Muchísimas gracias, Diego. Estuvimos con Rocío Rojas. Esto es Con Mente Diversa, un espacio donde conviven las diferencias.